Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en Vía X. Hoy día vamos a tener un programa de aquellos. Está con nosotros Lola Larra, de nacimiento Claudia Larraguibel. Estudió literatura, ha trabajado como profesora y periodista y vamos a hablar de un tema que es un poco tabú, que es la última frontera en la literatura adolescente, porque este programa, Lola, es de nerds. Tú eres nerd, me imagino, ¿no? ¿Orgullosa? Orgullosísima. Todo bien, todos somos nerds. Y los nerds, cuando éramos adolescentes, la literatura es demasiado importante, incluso más importante que ahora. ¿Qué sucede con el sexo en la literatura juvenil? No solo desde el punto de vista de los lectores, sino que también de quienes escriben para ese público. ¿Se puede escribir pensando en un público? Para hablar de ese tema fascinante, tenemos nuevamente a Lola Larra. Un aplauso para ella. Bienvenida, lo vamos a pasar muy bien. Primero, currículum, tengo que leer, porque a los nerds les gusta, ¿cachai? Fundaste la revista Club Cultura de FNAC en España, el portal cultural del mismo nombre. Hiciste un máster en periodismo del país, donde trabajaste 3 años en ese medio. Has sido redactora de Cinemanía, revistas Vogue, Zona de Contacto, Rolling Stone, Página 12, ¿Qué pasa, Paula y muchos otros? Y los premios podrían... Ni Beyoncé tiene tantos premios, así que no los voy a nombrar porque si no, no vamos a terminar nunca. Y actualmente vives en Chile, donde tienes una editorial infantil, juvenil, como... Es una editorial de libros infantiles y algunos para jóvenes, pero sobre todo de libro ilustrado. Perfecto. Todos nuestros libros son libros ilustrados. Y uno de los trabajos... Ecaré Sur se llama. Disculpa. Ecaré Sur. Y uno de los trabajos es una novela gráfica, ¿no? Que se llama Al sur de la Alameda, que es una novela gráfica que tú escribiste y que ilustró, ¿cómo se llama? Vicente Reinamontes, fue mi partner. Y que partner. en la historia, en la Revolución Pingüina, cuenta una historia desde el punto de vista de un colegio privado. Sí. Ya. Vamos entonces a hablemos de sexo. De lo que nos interesa. Hablemos de sexo adolescente. Qué complicado. A ver, súper interesante porque la María José, cuando estaba preparando este programa, me envió un artículo donde tú cuentas finalmente tu relación con el sexo y la literatura adolescente. Y parte de ese artículo diciendo de que estabas en España a mal vivir y de repente desempolvas una novela que era la primera que habías escrito. Y como finalmente necesitabas plata, había un premio de literatura adolescente y decidiste tu novela policial transformarla para adolescentes. Sí. Y ahí viene el primer ejercicio que tú decides como únicamente autocensurarte. Sí. Eso es como... eso para ti fue transformar tu novela en algo adolescente. Sí. ¿Por qué tiene que ver con la autocensura y no con otra cosa? Mira, ese artículo que está publicado en la revista Intemperie, una revista muy buena, online, partió en una conferencia que yo di en Valparaíso, en un festival de literatura infantil que dirige Gladys González, que es una fantástica poeta, y me dijeron, hablemos de censura en la literatura juvenil. Y yo dije, bueno, lo que más está censurado o autocensurado en la literatura juvenil hoy en día es, creo, el sexo. Es un tema tabú, es un tema del que nadie habla. Hay un gran consenso entre los escritores de literatura juvenil. En la literatura juvenil cabe de todo, hay de todo tipo de género, de fantasía, policial, pero como que ningún autor de juvenil ha escrito una novela erótica juvenil. Y en ese artículo yo me preguntaba por qué. Y contaba esa experiencia que es real. Yo tenía esta novela, que era una novela policial escrita en principio para adultos, y en la que yo creía haber escrito unas escenas eróticas. Y cuando la mandé a un premio juvenil dije, no, esto tengo que revisarlo porque si le voy a mandar este premio de literatura juvenil, voy a ver y hacerle el lifting y a quitar las escenas eróticas. ¿Y cómo fue ese ejercicio? Bueno, fue muy raro porque después me di cuenta que no había escrito ninguna escena erótica. Pero debe ser heavy como hacer todo. Pero ¿qué es lo que buscabais finalmente cuando decidíais censurarte? ¿Buscabais como escenas gráficas? ¿Buscabais como...? Sí, escenas muy explícitas, eróticas. ¿Y por qué creéis que...? Bueno, la pregunta de perogrullo. ¿Pero por qué a un adolescente no podría escribírsele de sexo? No, yo creo que perfectamente se le puede escribir de sexo y esa fue mi reflexión en el artículo. Lo que pasa es que no me iba a ganar el premio si escribía de sexo y en esa época necesitaba mucho el premio. Pero yo creo que si yo publicara una novela juvenil y escribiera de sexo nos pasaría piola. Se armarían ciertos escándalos, no la podrían recomendar, por ejemplo, no sé, para cuarto medio o no sé cómo se llama ahora. No estaría recomendada para los colegios. Esa... préstamelo un momento. ¿Por qué es tabú el sexo para los adolescentes? Ese es lo que yo pregunto en el artículo. Esta novela, que no tiene nada de erótica, ni mucho menos, pero tiene una escena de amor en la que los dos, si se puede acercar la cámara, los dos protagonistas se besan y al final Vicente
puso esto, que es Ah, que es un preservativo. un preservativo abierto. Ay, qué elegante. Y hay muchos colegios en que este libro, por esa ilustración, no pasa. ¿En serio? Sí. ¿Y cuál es la justificación? Que no está bien, que eso no está bien visto, porque eso significa explícitamente que los dos protagonistas hicieron el amor en el colegio, dentro de la toma. Entonces que eso no está bien, no es un buen ejemplo para los alumnos. ¿Y qué es lo que creen? ¿Creen que como que los alumnos van a ver el libro y como que dicen como, ahora como que se calentaron? Digo yo, como no vayas a ver Brokeback Mountain porque te vas a dar vuelta. Claro, te vas a convertir. No, pero te ¿qué vas a piensas tú? cambiar. ¿Por qué crees tú que existe esa protección? Yo creo que, bueno, hay mucha de pacatería. Son dos cosas distintas. Hay- Espera, porque si lo piensas bien, Sí. disculpa, porque si lo piensas bien, en esto de alejar a los adolescentes del sexo, hay una tensión cultural que va más allá de todo, ¿cachai? O sea, que cruza todo y uno podría decir incluso que la cultura podría estar construida en relación a no hablarle de sexo a los niños. Bueno, yo creo que no se habla de sexo ni a los niños, ni a los adolescentes, ni a los adultos. O sea que todavía decir sexo anal sea como horror, ¿no? Lo Ya, que ha perfecto. pasado. Que decir semen sea una palabra... O sea, hay mucho en nuestra cultura y en nuestra sociedad de que hablar de sexo es malo. A nivel adulto, a nivel de jóvenes todavía más, a nivel de los niños, por favor, por supuesto que no. Y entonces a los niños se les quiere proteger de cosas a las que están expuestos. Yo creo que cuando uno es adolescente y en lo que piensa todo el día uno es el sexo. Yo Todo el creo día. que es el despertar del sexo. Las hormonas están revolucionadas. Tú lo que quieres es leer de sexo. Tú lo que buscas en las estanterías más altas de la habitación de tus padres a ver si tienen algún libro, ¿no? Escondido, de literatura erótica, algún sonrisa vertical, alguna Anaïs Nin que hayan dejado por ahí, y eso es lo que tú estás buscando. Ojeas las páginas de los libros a ver dónde están las escenas eróticas. O sea, eso ¿Qué es lo tipo que de hace nerds uno. éramos? ¿Qué tipo de nerds éramos? Como todos. Porque como que creo que hay que ser... yo creo que... Disculpa, yo creo que hay que ser muy ratón de biblioteca y sé que lo hay porque es mi experiencia. Yo me acuerdo de haber pillado el amante de Lady Chatterley. Por ese, Y yo me era, acuerdo- pero además me lo leía. Sí, y los libros de Harold Robbins y los libros de Irving Henry Wallace Miller. y... No, mis papás eran un poquito más trashy, ¿cachai? Eran más como... Pero sí, me acuerdo heavy de tener el libro escondido y como... Yo decía, ¿quién soy? Como un personaje de Jane Austen leyendo esto. Claro, y era como... Pero, ¿por qué? Porque cuando, claro, tú dices como que los seres humanos, los adultos, no está bien hablar de sexo, pero hablarle de sexo a un adolescente está incluso legislado. Sí. ¿Me entendí? No hay como... puede ser un crimen Crimen. finalmente. Sí. Entonces, cuando tú como autor intelectual o como un autor de narrativa querís de repente tocar ciertos temas de sexo para los adolescentes, finalmente no podí. ¿Se nos protege respecto de qué? ¿Cuáles son las... ¿Qué es lo que habría que derribar, crees tú? Yo creo que nos estamos protegiendo nosotros. A nosotros es que nos da vergüenza imaginar a nuestros hijos o a los adolescentes haciendo lo que no queremos que ellos vean que nosotros también hacemos. O sea, a los que nos da vergüenza es a nosotros. Nos estamos protegiendo a nosotros. ¿Y por qué crees tú que es necesario entonces hablarles de sexo? Porque yo como padre podría decir como, pero ¿sabes qué? Yo no quiero que mi hija esté leyendo novelas porque después finalmente igual uno... Es necesario, mira, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Hay una cosa que es la esfera pública, que está en la escuela, las instituciones, lo que es el Estado, que yo creo que sí hay un deber de una educación sexual abierta, clara, transparente, y una salud sexual transparente, y que sea clara, y que hable de todos los temas, y que no haya tabú, y que sea una educación sin discriminación, y que se pueda hablar de todo con transparencia absoluta. Pues se puede hablar de todo, ¿no? Yo tengo que ser un poco abogado al diablo igual. No, o sea, yo creo que sí, que se puede hablar de todo, de lo que tenga, que mientras sea una cosa que tenga que ver con educación, de lo que tú tienes que saber para no dañarte, para tener una sexualidad sana, para que sepas que eso no es malo, bueno, que sepas que esto está dentro de lo normal, digamos, lo que puede ser es legislado, lo que tú dices, ¿no? Que no es violación, que no es... Perfecto. O sea, yo creo que se puede hablar de todo eso, como en el libro Las 100 preguntas. O sea, yo creo que hay una amplia gama de dudas, además, que salieron de los jóvenes, que están ahí reflejadas y que me parece muy bien. Y eso es deber de lo público, en
en la esfera pública, eso tiene que estar. Perfecto. Eso tiene que ofrecerse sin discriminación y con completa libertad y con completa transparencia y sin pacatería. Y después hay una esfera de lo privado que es mucho más compleja, que es mucho más poliédrica y mucho más profunda. ¿Qué es poliédrica? Me encanta esa poliédrica palabra. Es que tiene muchísimos, como ok, un poliédrico, perfecto, ¿no? Que tiene muchísimas caras. Perfecto. Y que ahí, claro, es cavar mucho más profundo y está el inconsciente y está lo que tiene. Y ahí la literatura entra a jugar un papel importantísimo, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta hacer a cada uno? ¿Por qué? Hay una esfera de la intimidad que ahí cada quien puede hacer en su habitación lo que quiera, sin dañar al otro, por supuesto, y si es consensuado. Y ahí eso es mucho más privado. Y ahí entramos. Bueno, yo no digo que a los jóvenes haya que hablarle de sexo o que tengan que leer libros eróticos. Yo no creo eso. O sea, yo creo que sí. Además, es como... Hay un escritor que a mí me gusta mucho, que es Juan José Millás, un español, que dice, ahora todo el mundo, el consenso es que todo el mundo tiene que leer, ¿no? Que es buenísima la lectura y que todo el mundo debe leer. Cuando era joven, me decían que la lectura era malísima y que era perder el tiempo. Y a mí me encantaba leer por eso, porque yo leía a escondidas. Si tú a los jóvenes les dices el sexo maravilloso y le pones el sexo, seguramente pierde esa cosa como de cosa prohibida y rica y íntima, que tú no les puedes estar metiendo el sexo por los ojos. No se trata de eso. Pero también, aquí yo me voy a poner de viejo conservador porque tengo como que... Pero también yo pensaba y decía, si uno piensa todo el tiempo en sexo cuando es adolescente, también te transformáis en caldo de cultivo para que el sexo se transforme en un comercio, ¿no? Y de repente, si como que se abrieran las puertas a que se pusiera de moda, por ejemplo, escribir de sexo en la literatura adolescente, quizás podríamos abrir ciertas compuertas que la tomaría el capitalismo cultural, ¿cachai? Y habría como... Y la próxima novela es de sexo más esta otra cosa. Seguramente. Bueno, ¿y qué ha pasado con 50 sombras de Grey? O sea, leen mujeres y muchos adolescentes leen esos libros. O sea, es ahí y es una moda. ¿Y cuántos miles de imitaciones de 50 sombras de Grey? Que ya, 50 sombras de Grey es malísimo, imagínate las imitaciones. Entonces, ya eso está, ya eso existe. Lo que pasa es que no está en colecciones de literatura juvenil, porque como los libros juveniles los compran las escuelas y las compran las bibliotecas, claro, las editoriales no se atreven, no nos atrevemos a decir, voy a publicar una colección de libros eróticos para jóvenes. Eso no está, digamos, comercialmente no es viable. ¿no? Tú tienes una editorial adolescente y has pensado en algún minuto en publicar algún libro para adolescentes que toque el tema del sexo? Es que mi editorial es muy pequeñita y no funciona de esa manera. Mi editorial es muy pequeñita, es muy fina y no se mete. Es muy fina y no se mete. No. Lo que digo es que yo no digo, voy a hacer una colección de tal cosa. No, sino que yo recibo un texto que es bueno o un libro que es bueno y lo publico por eso. No porque previamente digo, voy a hacer ahora un producto comercial de determinada manera. No he recibido nada. Yo creo que es que los autores para jóvenes o para niños no piensan o no están pensando en decir, voy a escribir un texto para jóvenes erótico. Perfecto. Ahora, pero sí los hay, ¿eh? Hay un libro, hay rescates editoriales y es que nada está todo está inventado, digo. Hay un libro de los años 70 que se llama Cosquillas, que es un libro ilustrado para niños, que lo hizo un rescate editorial, una editorial colombiana que se llama Babel y lo volvió a publicar, que es dos niños jugando, el típico juego de médicos cuando uno es pequeño, que se explora, la exploración entre dos niños pequeños, se meten dentro de una sábana, se tocan, están desnudos. Bueno, ese es el libro. Y es un libro que es muy polémico, que ha sido muy polémico, es un libro que toca temas, digamos, tabú y que algunos lo aprueban y otros no, entre los mediadores de lectura, entre los profesores. Pero ese libro es de los 70. Perfecto. Hay otro rescate editorial que publicó Grijalbo en los 80 que se llama ¿De dónde venimos?, que explicaba, bueno, cómo nacen los niños, de dónde venimos. Sí, me acuerdo, en el colegio lo teníamos, en cada sala había un de dónde venimos. Ese ¿Y qué de me está dónde pasando? venimos ahora es como, qué horror, ¿En ¿no? serio? Hay gente que se escandaliza por ese libro, que es un libro de los años 70. ¡Wow! ¿Y a dónde? No podría creer que hay gente Y que lo se vi el escandaliza. otro día y me emocioné y yo le dije a mi hijo que tiene 6 años, mira este libro. Yo emocionada porque era mi libro como en que yo me enteré cómo nacían los niños con ese libro. Y mi hijo no se interesó para nada porque no está pensando en eso todavía. Claro. Es muy pequeño. Entonces, yo digo, a los niños tú no les tienes que censurar previamente nada. A los jóvenes mucho menos. Los jóvenes hacen lo que quieren. Los niños cuando se interesen por algo van a buscarlo y van a leer. Entonces, tú les pones los libros
Y ese libro a mi hijo no le interesó porque no le interesa todavía ese tema. Y en el momento que le interese, cuando tenga 8 años, le interesará ese libro. Perfecto. Y en ese momento le interesará ver a los espermatozoides dibujados en ese libro. Excelente que libro. Yo con Aquí me está pasando, te lo juro que Aquí aprendí me está todo pasando, lo que yo todo dije lo de la como... adolescencia. Bueno, esos libros se están rescatando ahora y son libros de los años 70 que ahora todavía escandalizan. Entonces, dices, por favor. ¿Con qué me está pasando? Yo después dije, como claro, el orgasmo es como un estornudo. Es como unas cosquillitas. Ahora, podemos definir, a ver, tú tienes una visión bastante crítica de la etiqueta literatura juvenil. Y Sí. aquí yo no estoy tan de acuerdo contigo, pero tú eres la experta, entonces por eso me interesa Vale. saber finalmente... porque tú dices que es una etiqueta más bien de marketing y también tú dices que es que a ti te parece surreal que hay un escritor o escritora haciendo su trabajo pensando en un público objetivo. Cuando yo como, no sé, trabajo en televisión, te decía antes de comenzar de que yo tengo un público objetivo en mi cabeza. Muchas veces es secreto, ni siquiera lo digo, pero lo tengo. Y como que te decía que a veces le achunto, ¿cachai? Y te funciona. Y me funciona. Y yo te voy a contratar Ya. como asesor. No. Pero a ver, vamos primero. ¿Por qué dices que la literatura juvenil es una etiqueta y no un género? Porque yo creo que los jóvenes pueden leer todo. Pueden leer cualquier cosa. Tú leías, no sé, tienes 12 años y si quieres leer 100 años de soledad, lo lees. Entiendes determinados niveles, después lo vuelves a leer a los 20 años o a los 30 y entiendes otras cosas, da lo mismo. Pero puedes leer lo que quieras leer. Entonces no hay un género que sea específicamente para jóvenes, es una absurdez, porque un joven cuando ya tiene 12, 14 años puede leer todo. Es distinto a un niño de 6 años que está aprendiendo a leer, que hay libros que sí, que son para ese nivel de lectura y de comprensión y de procesos, digamos, de conexiones neuronales. Eso está estudiado, yo no soy experta, pero está estudiado por gente muy inteligente y muy experta. Y entonces, claro, cuando en algún momento empezaron a salir las editoriales con estas colecciones de literatura juvenil, yo digo que es una invención de las editoriales, que está bien, yo no la critico, yo no digo que eso sea malo, y a mí me parece bien que si los jóvenes se encuentran identificados cuando un editor selecciona de entre todas las lecturas que hay, algo que se identifica más con los jóvenes, que te puede a ti hacer como adolescente, identificarte y hacer leer más y saltar a otras lecturas, a mí me parece fantástico. Yo no la critico. Yo lo que digo es que no creo que sea un género, pero sino una etiqueta editorial, que la ponen en una colección determinada. ¿Y qué es lo que hace que un género sea un género, entonces? Y eso es una discusión complicadísima. ¿Cuál es la verdadera ¿Cuáles religión? son los géneros literarios? Eso es Perfecto. como... Sí, hay distintas teorías literarias. Pero una buena etiqueta, Crítica entonces, porque literaria. yo, como te contaba antes de comenzar el programa, que yo te decía que... Géneros literarios, mira, un género literario es la literatura policial, ¿no? Es un género, tiene unas reglas determinadas, una estructura determinada. Dentro de la literatura juvenil hay literatura juvenil policial, hay literatura juvenil de fantasía, hay literatura juvenil de montones de géneros dentro de un género. Entonces, la literatura juvenil es más bien un territorio en el que se habla de la adolescencia y en que los protagonistas son adolescentes y en que nos referimos a ese territorio que es la adolescencia. Yo creo que más o menos por ahí va la cosa. ¿Y por qué? Disculpa, aquí la pregunta como el alumno Ignacio, ¿y por qué ese territorio no podría ser un género en sí? ¿Cachai a lo que voy o no? Por las cosas de los críticos literarios, de estas cosas de los géneros. Pero Okay, porque si también tú lo quieres llamar género, es que mucha yo me gente lo llama revolqué, género. como te hablaba antes de comenzar, creo que la nostalgia que yo siento por esas tardes eternas y cuando te contaba de los libros de Enid Blyton Sí. y de comprarme un libro cada 2 semanas y qué otras... para mí me revolqué mucho, me formó mucho, ¿cachai? De hecho creo como que mucho como de mi conciencia de caballero que tengo muy atrás Viene de ahí. viene de los personajes de Enid Blyton y como estos niños de los internados. Entonces que tú vengas a decir acá que eso no es un género. No. ¿Me entiendes a lo que voy? Porque también... Mira, es una discusión eterna y de verdad que hay congresos enteros en que pelean especialistas así muy, muy sesudos y muy Puede ser porque inteligentísimos se lo miran y unos dicen que sí y otros que no. Yo lo que creo es que como es digamos, una bolsa donde caben muchos géneros, por un lado eso hace, y por otro lado porque el joven puede leer lo que quiera. No, si eso- y ojalá esta literatura que se etiqueta como juvenil lo haga leer otras cosas y lo haga saltar a otros Y se puede otros leer al libros. mismo tiempo. Se puede leer Y se puede leer y yo sigo leyendo literatura juvenil y literatura infantil y los prospectos de crema
Ahora, porque justamente también te decía de que yo creo que cuando uno es cabro joven, cuando uno tiene entre los 15 y los 19, yo creo que uno de verdad, si hace un resumen, quienes leyeron toda su vida se leyeron los libros más pesados en esa época. O sea, uno podía leerse, no sé, Bret Easton Ellis, American Psycho. Te leías American uno podía Psycho y de leerse pronto seguías leyendo La hoguera de las vanidades y decía que ahora lo único que quiero llegar es a ver Scandal y Bridget Jones porque no quiero leer nada más. Gracias a que existe Netflix. Pero como que no se entiende que el adolescente también es complejo. Que yo también a veces quiero ver Legalmente Rubia y quiero ver también videos de YouTube de huevos cayéndose y me quiero ir a algo muy pesado. Y eso pareciera que la literatura adolescente no la reconoce. Pareciera que siempre es como más o menos similar, ¿no? Eso es lo que yo le critico, bueno, a la literatura juvenil no, sino a los autores. Yo creo que los autores de literatura juvenil tienen que esforzarse, tenemos que esforzarnos en no caer en las cosas fáciles. Porque tú dices, bueno, escribir para jóvenes es muy fácil, hay mucho diálogo, unas estructuras simplonas, un joven protagonista que tenga 15 años y que tenga muchos problemas. Estos libros como que no son literatura, sino que son libros de autoayuda, ¿no? Un libro para el bullying, un libro para la anorexia, un libro para... Y la literatura no es eso. Y eso no va a hacer que los jóvenes salten a libros más complejos, a historias más complejas, a personajes más... Perfecto. Entonces, yo lo que le critico a esos como que en vez de libros están haciendo salchichas. Un sermón, básicamente. Es como un sermón marketeado. No, si acabo de ver lo asqueroso de es como de lo que yo, me estoy anoréxica, no Ahora, sé qué. yo si soy papá y veo como un libro para el bullying, más encima en una librería, que es como un templo de la cultura, lo compro, ¿no? Sí. Los padres caen inmediatamente. Uno dice Sí. como, oh, mi hijo va a aprender más encima con un libro. Sí, pero la literatura no es autoayuda. Ya, Tú pero quieres un libro de puede ser- autoayuda, compra un buen libro de autoayuda. ¿Y por qué los autores de literatura adolescente? Vamos a usar el término como para poder conversar y argumentar acá. Hay muchos buenísimos, Sí, pues. hay de todo. Como Pero en si la todos lados. literatura adolescente es tan importante para el lector, es que yo creo que no podemos describir lo importante que es para un adolescente el escritor de literatura adolescente. Y si la juventud es tan importante para la humanidad, ¿por qué miramos tan en menos a los escritores de literatura adolescente y no damos las gracias de que hay gente realmente talentosa que está escribiendo para mi hermano menor? ¿Cachai? Sí. Porque los miramos en menos. De hecho, hay muchos chistes como, sí, este se puso a escribir. Se puso a escribir para niños. ¿Quién es terrible. como...? No sé quién- Mira, yo creo que esa percepción ha cambiado y ha cambiado muchísimo en Chile gracias a varias cosas. Primero, que la literatura infantil y juvenil se está poniendo como de moda y hay muchos seminarios y hay muchos estudios, hay posgrados, hay diplomados, hay de todo. Hay muchas editoriales, hay muchos ilustradores fantásticos, hay editoriales fantásticas que están haciendo literatura infantil y juvenil. Entonces, y está muy de moda y hay una crítica, ha empezado a haber una crítica especializada que piensa en el tema de manera seria. Entonces, creo que está empezando a ver, Chile es como, y desde fuera nos miran como, mira lo que está pasando en Chile, está Wow. interesantísimo, el mundo de la literatura infantil y juvenil ha dado un vuelco, hay unos premios interesantísimos, ahora en la FILSA se da la medalla Colibrí de IBI, que es la institución como central de la literatura infantil y juvenil. Entonces, están pasando muchas cosas muy interesantes. Y entonces, eso que antes la literatura infantil y juvenil y sus autores y sus creadores se veían como en menos, creo que esa percepción afortunadamente está cambiando. Porque además a mí lo que más difícil me parece en el mundo, cuando a veces gente me dice, porque yo escribo para adultos, para jóvenes, dicen, estás dando el salto a escribir para adultos. Y yo, no, yo he escrito indistintamente, además el salto lo tendría que dar, ojalá pudiera dar el salto para escribir para niños, que me parece lo más difícil del mundo. Perfecto. Y nunca he escrito un libro para niños pequeños, nunca, porque no, me siento incapaz, me parece complicadísimo. Ok, hablemos de esas complejidades, vamos a hacer una pausa comercial. Sí. Ustedes, mientras tanto, pueden comentar el programa con el hashtag El Interruptor y nuestro grupo de Facebook, que lo encuentran con el hashtag Otro Público. Nos queda todavía la próxima media hora y nos queda mucho más conversando con Lola Larra sobre sexo y literatura juvenil, aquí en El Interruptor de VIX. ¿Todo bien?